Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los Salmos. Vamos a comenzar en este programa, en este día, con el Salmo 30. Otro salmo donde David cuenta a través de una canción, porque los salmos, recordemos que son canciones, cuenta sus vivencias personales con Dios y sus vivencias de fe. Como todos, lo que abunda el corazón, habla la boca. Y de la boca de David salía su experiencia que había guardado y atesorado en su corazón. Y en el versículo 1, Salmo 30, versículo 1, dice: Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Hablaba de glorificar a Dios. Glorificar es darle gloria a Dios. Ahora hay que entender algo, y es que Dios tiene su propia gloria y no depende que le demos gloria. Si tú y yo le damos gloria, bien, pero si no le damos gloria, Él no pierde un ápice de su gloria. Glorificar a Dios es parte de la manifestación de nuestra relación con Dios. Es parte de lo que dije hace unos minutos, de donde lo que abunda el corazón, habla la boca. Y en este caso había un corazón agradecido a Dios por lo que Dios había hecho, por eso le glorificaba, le daba gloria. Cuando le creemos a Dios, le estamos dando gloria. Cuando le creemos a Dios y un milagro ocurre en nuestra vida, eso añade, por decirlo de una manera, porque la gloria de Dios es completa, pero para que podamos entenderlo en nuestra mente finita, añade gloria a Dios. Y aquí había un motivo, estaba motivada ese darle gloria a Dios, porque Dios le había exaltado. En medio de enemigos, porque si no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí, aquí da a entender que había vivido una de esas permanentes, porque David vivió muchas situaciones donde fue atacado por enemigos, y la Biblia nos habla de los enemigos internos y externos, y David es un claro ejemplo de esos enemigos internos y externos. Los enemigos externos eran los pueblos vecinos con los cuales luchaba, y los enemigos internos eran aquellos que conspiraban contra él, entre los que se encontró su propio hijo Absalón. Por eso, en una de esas tantas circunstancias donde David se encontró batallando o asediado por esos enemigos, Dios se glorificó en su Hijo, no permitiendo que sus enemigos se alegraran de él. Porque si hay algo que se alegran nuestros enemigos, es de nuestros fracasos, de nuestras derrotas. El diablo se alegra cuando no avanzamos, cuando no progresamos, cuando
logra de alguna manera detener nuestra vida y hacernos fracasar. Pero también hay gente que tiene mal corazón y que por sus características se constituyen en nuestros enemigos, porque ellos quieren. Y ellos también están esperando que caigamos, que tengamos un revés y reírse y burlarse. ¿Cuánta gente se burla de nuestra fe? Al punto que dicen, ¿y dónde está tu Dios? Y te lo dicen en medio de la enfermedad, cuando te tocó pasar momentos difíciles con un ser querido, cuando te toca pasar momentos de necesidad. Y también te hablan a ti en tu mente y en tu corazón cuando te toca pasar por esas situaciones y tú ves que otros salen adelante. Sí. En el Salmo 73 dice, en cuanto a mí, casi resbalaron mis pies. Casi se deslizan, decía el salmista. En ese caso no era David. Porque tuve envidia en mi corazón. Y comenzaba a hablar del motivo de la envidia que había en el corazón de este hombre de Dios. Y era que otros que no temían a Dios, que no buscaban de Dios, que no le servían, sin embargo ellos prosperaban, avanzaban en su vida y parecía que nada los detendría y que no sufrían nada. Y eso le provocó una lucha interior donde logró vencer. Por eso dice, casi se deslizaron. Casi se desliza mi corazón hacia la envidia, hacia el cuestionamiento de por qué Dios. Sí, porque ¿quién no vive esa situación de que cuando estamos pasando una situación difícil, complicada y vemos que los demás salen adelante y nosotros nos toca estar ahí estancados? Y tenemos que guardar el corazón, porque la Biblia dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y no hay mayor victoria, no que avanzar en la vida, no hay mayor victoria que a pesar del momento difícil poder guardar el corazón y que nuestra fe sea hallada en alabanza a Dios. David lo había experimentado. Por eso, por esa situación, él exaltaba a Dios porque Dios le había dado la fuerza para no quejarse. Dios le había dado la fuerza para no caer, no resbalar, para no renegar. Dios le había dado la victoria. Jesucristo también fue tentado. Y fue tentado en el momento más difícil, cuando llevaba 40 días de ayuno en el desierto. Y la tentación a renegar de nuestra fe, a retroceder en nuestra fe, a quejarnos, que la queja no es otra cosa que, así como la alabanza es la manifestación de nuestra fe, la queja es la manifestación de la falta de fe. Por eso en algún momento escuché una palabra inventada, pero que nos muestra la palabra quejabanza. En vez de alabanza, la quejabanza. Y la tentación a quejarnos, a renegar, a tirar todo, a escapar, todo eso, esa tentación, la misma que sufrió Jesucristo,
en dos momentos cruciales de su vida. En el desierto, cuando fue tentado por el diablo, y cuando a partir de Getsemaní se encaminó hacia la cruz del Calvario. Y todos nosotros lo viviremos, lo vivimos y viviremos en los momentos cruciales y difíciles. Porque soportar la tentación en el momento que estás eufórico y con todo es fácil. La verdadera fe, verdaderamente el tema está en soportar la tentación cuando se acumulan los enemigos. Che, pesimista, te veo preocupado. Puede que yo pierda mañana el trabajo, creo que va a llover. No sé si tendré un accidente en el carro, el mundo está al revés. Mucho gusto, yo soy el Che pesimista, todo va de mal en peor. Salir de mi casa se me hace difícil y no me gusta. Deja ya la queja avanzar, reemplázala con alabanza. Deja de hacer tanta bulla, cántale a Dios, aleluya. Porque a Dios no le gusta que te quejes. Dale a Dios lo que Él solo merece. Ámalo, pon en Cristo tu confianza. Deja ya la queja avanzar. Oye, señorita Dolores, ¿cómo te sientes hoy? Hoy me duele más la cabeza que ayer, yo no sé qué hacer. Soy la señorita Dolores, tú ves, me duele tanto el pie. Cuando hace frío yo siempre me enfermo, me fastidia tanto el calor. Y esta medicina me da indigestión y no me gusta. Deja ya la queja avanzar, reemplázala con alabanza. Deja de hacer tanta bulla, cántale a Dios, aleluya. Porque a Dios no le gusta que te quejes. Dale a Dios lo que Él solo merece. Ámalo, pon en Cristo tu confianza. Por favor, deja ya la queja avanzar. A ver qué dice Pepito Gruñón. Esta sopa está muy caliente, mujer, qué malo está el café. Yo no quiero ir a la iglesia otra vez, no me caen bien. Siempre que yo voy por la calle me gritan, mira ahí va Pepito Gruñón. Todo me molesta y si vienes a hablarme no me gusta. Deja ya la queja avanzar, reemplázala con alabanza. Deja de hacer tanta bulla, cántale a Dios, aleluya. Porque a Dios no le gusta que te quejes. Dale a Dios lo que Él solo merece. Ámalo, pon en Cristo tu confianza. Por favor, deja ya la queja avanzar. Oye mi consejo, no pierdas el tiempo.
Y en el mismo Salmo 30, en el versículo 2, vamos a encontrar el motivo de esa victoria. Porque dice, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Se cumplió lo que el profeta Jeremías había escrito. Bueno, lo escribió posteriormente el rey David, obviamente. Pero el Jeremías 33 dice, clama a mí y yo responderé. No importa la fecha, si fue posterior o no, porque la palabra de Dios es eterna. ¿Por qué es eterna? Y vamos a aclarar un pequeño paréntesis. Porque la palabra de Dios sale del corazón de Dios y el corazón de Dios es eterno. Y eternamente el que clamó encontró respuesta de parte de Dios. Y David clamó. No se dice, no se especifica el motivo, la enfermedad, cuál fue. Pero evidentemente hubo una circunstancia donde David se sintió enfermo. Él, el gran guerrero, un hombre fuerte. Sin embargo, en un momento tuvo debilidad. Qué feo es para una persona que siempre estuvo sana, activa, de repente encontrarse enfermo, que te limita. Una enfermedad te limita, una enfermedad te produce esa sensación de frustración. Porque no es solamente el dolor físico, es todo lo que te imposibilita. Eso es lo que frustra. Yo me acuerdo cuando yo era niño, sufría de asma, alergia y sinusitis. Era muy recurrente en mí eso. Y me acuerdo que, claro, era otra época donde los niños salían a la calle a jugar. Y me llamaban a jugar y escuchaba a otros niños jugar en la calle y yo no podía porque estaba enfermo. Y tenía esa sensación de frustración desde pequeño. No me quiero imaginar una persona que había sido sana y que de repente una situación lo había tenido postrado en esa enfermedad. Por eso dice, y volvemos al versículo 1, no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Cuando uno está enfermo, sobre todo una persona que había tenido el éxito de David, la fortaleza de David, eso crea envidias en otros. Y cuando David se encontró así, enfermo, sus enemigos, los envidiosos, se habrían alegrado. Envidiosos hay siempre, lamentablemente. Lo importante es que no nos encuentren en que nosotros somos envidiosos. Y dice, a ti clamé y me sanaste. En esa circunstancia David clamó a Dios. Clamó, oró, y el poder de Dios se manifestó sobre su vida. Tanto en el Antiguo Testamento hay muchos milagros de sanidad. Desde Naamán, el general leproso, a la sanidad de la esterilidad de Sara, de Raquel, hasta Ezequías, el rey Ezequías, pero muchos. Y en el Nuevo Testamento Jesucristo hacía milagros de sanidad. Y cuando envió a los discípulos en la Gran Comisión,
les encomendó predicar el Evangelio. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. Echarán fuera demonios, y dice, y sanarán enfermos. Sí, los milagros de sanidad. Y posteriormente el apóstol Pablo habla precisamente de los milagros de sanidad. Cuando enumera los dones espirituales, dones de milagros y dones de sanidades. Y no hay que dejar de creer y no hay que dejar de clamar por un milagro y por una sanidad. Quizás alguno diga, pero yo he orado y nada ha pasado, han orado por mí, nada han pasado. Mira, yo no me voy a poner a cuestionar, yo lo único que hago es orar. He visto la mano de Dios en mi vida. He visto la mano de Dios en otros. He visto cómo he orado por otros y han sido sanados. Y he visto cómo en otros casos no. Eso está en la sabiduría de Dios. Yo lo único que voy a hacer es cumplir. Clamar a Dios. Y pondré las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Sí. Clamar a Dios por sanidad. Y entonces, como David, veré que mis enemigos no se podrán burlar de mí, porque mi Dios está conmigo.